Bienvenidos a la cápsula técnica número 11, donde vamos a hablar respecto al examen funcional del adulto mayor, también conocido como EFAM Chile. Soy Miriam Fuentes Navarrete, enfermera matrona, docente de la carrera de enfermería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Bueno, empecemos. ¿Por qué es importante medir la funcionalidad de las personas mayores? Funcionalidad se ha definido en las personas mayores como la capacidad para realizar los actos básicos, cotidianos e instrumentales de la vida diaria, junto con la capacidad de enfrentar los elementos estresores en lo físico, lo biológico y lo social. Esta definición a nosotros nos da a entender que ante cualquier manifestación de enfermedad en las personas mayores, siempre lo primero que se va a alterar es la funcionalidad. O sea, la persona mayor no va a poder realizar sus actos de la vida cotidiana o bien va a tener dificultades para enfrentarse a los elementos estresores del medio ambiente, por lo tanto, puede presentar dificultades, por ejemplo, para tomar decisiones, bien, frente a ciertas situaciones que se le presenten, ¿ya? Considerando esto, es que el año 1999 se empezó un estudio en Chile financiado por el FONDEF, ¿ya? En el cual se creó una forma, ¿ya? Se creó un instrumento para medir funcionalidad en los adultos mayores, ¿ya? Y este instrumento se llama Examen Funcional del Adulto Mayor, EFAM Chile, que está contenido actualmente dentro del examen de medicina preventiva del adulto mayor. Bien, el EFAM Chile es un instrumento de screening que es predictor de la pérdida de funcionalidad de las personas mayores. Bien, por lo tanto, permite detectar en forma integral cuáles son los factores de riesgo que una persona mayor que sea considerada autovalente tiene mientras vive en una comunidad. Bien, o sea, esto está hecho para personas que viven normalmente dentro de una comunidad, ¿ya? No personas que están hospitalizadas. Por lo tanto, en el caso de algunas personas mayores con situaciones particulares de salud, como dependencia severa, uso de silla de ruedas o ceguera, no se tiene que aplicar este examen funcional, ¿bien? Porque va a salir alterado, ya sabemos que va a salir alterado. El examen funcional del adulto mayor incluye dos partes y dentro de ellas incluye un examen cognitivo muy específico. Incluye la parte A, incluye la parte B y también incluye el mini mental abreviado dentro de ambas partes, ¿ya? Por lo tanto, el examen funcional, el EFAM Chile, tiene dos grandes componentes, la parte A y la parte B. La parte A lo que hace es medir si la persona mayor es autovalente o dependiente. Y la parte A define si la persona que es autovalente está en riesgo de perder su funcionalidad y transformarse en dependiente. Por lo tanto, todas las personas que son autovalentes tienen que aplicárseles la parte B, pero las personas que son dependientes, que ya han perdido su autovalía, no se les tiene que aplicar la parte B. Bien. ¿Cómo discriminamos nosotros la aplicación o no de una parte o de otra? Por medio del diagnóstico de funcionalidad que nos da en el FAM Chile. Bien, el FAM Chile, cuando yo aplico la parte A, si el puntaje es mayor o igual a 43 puntos, quiere decir que la persona es autovalente. En ese caso, aplico la parte B. Bien, si el puntaje de la parte A es menor o igual a 42 puntos, quiere decir que la persona tiene un riesgo de dependencia. En este caso, yo no tengo que aplicar la parte B. Conviene más aplicar el índice de Bartel para medir el nivel de dependencia que la persona puede tener. Bien, en el caso de la parte B, cuando la persona tiene un diagnóstico de autovalente en la parte A, yo aplico la parte B. Si el puntaje en la parte B es mayor o igual a 46 puntos, quiere decir que la persona es autovalente y no tiene riesgo de perder su funcionalidad. Bien, sin embargo, si la persona tiene un puntaje menor o igual a 45 puntos, quiere decir que la persona es autovalente, pero tiene riesgo de perder su funcionalidad. Entonces, aquí, en la autovalente con riesgo, yo tengo que aplicar intervenciones mucho más minuciosas e individualizadas para poder mantener o mejorar ese riesgo de perder la funcionalidad. Veamos entonces el EFAM Chile, ¿ya?
Para aplicar el EFAM Chile, primero tengo que considerar que existen algunas situaciones que están asociadas a la cultura, a la idiosincrasia, al nivel educacional, al nivel socioeconómico y a los estilos de vida de la persona que pueden influir en su resultado. Bien. Ejemplo, el género y la ruralidad en algunos casos van a necesitar la adaptación de algunas variables. Bien, y eso está determinado en el manual de aplicación del EFAM Chile. Al iniciar la aplicación del EFAM Chile, siempre es preferible recomendar o advertir a la persona que este examen, ya al igual que el examen de medicina preventiva del adulto mayor, producto del examen le vamos a realizar una serie de preguntas para conocer su estado de salud. Bien. Vamos a analizar ahora cada uno de los componentes del EFAM Chile. Vamos a empezar por las preguntas 1 a 5. Las preguntas 1 a 5 de la parte A lo que hacen es medir la ejecución de las actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que pueda realizar las acciones de la vida diaria es un factor protector. ¿Ya? Aquí medimos la realización o la ejecución de acciones, más que cómo las está realizando. ¿Bien? Medimos 5 acciones básicas: bañarse, manejar el dinero, tomar sus propios medicamentos, preparar la comida y realizar tareas de la casa. ¿Bien? ¿Por qué es importante medirla? Porque existen funciones que están asociadas a cada una de estas acciones. Bien, en el caso de la acción de bañarse, yo involucro las funciones de reflejo postural, equilibrio, trofismo, que es la valoración subjetiva del volumen y la masa muscular. Entonces yo no me puedo poner, por ejemplo, una chaqueta o una polera que sea más chica que mi cuerpo, ¿ya? O sea, me entraría la verdad, pero no se vería muy bien ni sería muy cómodo. Además, los rangos articulares de extremidades superiores e inferiores, la visión, la audición y el tacto. En el caso de manejar el dinero, se asocia a las funciones de capacidad cognitiva, sobre todo cálculo, memoria, abstracción, planificación, síntesis y motivación, el nivel de escolaridad y la visión. En el caso de la acción de tomar sus propios medicamentos, involucra mucha mayor cantidad de funciones. Por ejemplo, en capacidad cognitiva requiere de orientación temporoespacial, de comprensión, de memoria, de discriminación, de planificación horaria y de autopercepción de cuidado. Requiere también grados de visión y coordinación visomotriz, sobre todo en lo que respecta a motricidad fina. Requiere capacidad de deglución, requiere indemnidad de la cavidad bucal, esófago y estómago, y requiere anticipación del riesgo, porque el paciente tiene que saber que los medicamentos tienen reacciones adversas y tiene que estar pendiente si aparece alguna o no. Y además requiere afectividad, porque el hecho de tomar o no algún medicamento requiere que tenga una cierta emotividad frente al diagnóstico que tiene. Con respecto a preparar la comida, se asocia a la función cognitiva de análisis de juicio y cálculo, planificación, ejecución, prevenir riesgos, anticipar accidentes, cálculo temporal, ¿bien? Espacios cronológicos, cálculo de volumen, mantención de visión. Desde el punto de vista de la capacidad motriz, involucra movilidad de extremidades superiores, mantención de postura vertical del tronco, fuerza prensil, coordinación, capacidad de desplazarse. Y respecto a capacidades neurológicas, involucra la capacidad motora con finalidad, porque yo voy a tomar un alimento, lo voy a llevar a una tabla, lo voy a cortar. O sea, tengo una finalidad para realizar el movimiento propiamente tal. Con respecto a la acción de realizar tareas de la casa, involucra la función cognitiva por el hecho de que tiene que existir una capacidad de organizar el tiempo, de planificar, de obtener recursos para desarrollar la tarea. Por ejemplo, si yo voy a barrer, tengo que recoger la pala y la escoba y tenerlas al lado, si no, no puedo barrer. Y también la función de praxis, porque requiere la movilidad, integridad de músculos esqueléticos, sobre todo de fuerza y rangos articulares, marcha, equilibrio, pero también requiere afectividad y conocimiento de algún estado de ánimo. Si yo estoy muy bajón, no voy a querer hacer aseo; si estoy muy cansada, tampoco. Con respecto a la pregunta número 6 del componente de la parte A, esta se refiere al Minimental abreviado, que les decía yo que es un extra que está dentro del del examen del EFAM Chile, ¿ya? El Minimental abreviado mide estado cognitivo actual, por lo tanto permite un tamizaje del área cognitiva en una primera instancia en forma breve y sencilla. Evalúa funciones como orientación, memoria, lenguaje, capacidad de seguir instrucciones y capacidad visuoconstructiva.
Nosotros lo vamos a ver en una cápsula aparte en forma independiente para que ustedes lo consideren, pero es importante medirlo y como les digo es un screening, ¿ya? Y cuando el paciente tiene algún tipo de alteración del estado cognitivo actual, aunque se lo sepa de memoria, lo va a decir mal, ¿bien? Las respuestas van a ser erróneas. Después tenemos como componente de la parte A la pregunta 7, que mide años de escolaridad. Esta pregunta es importante porque mide reserva cognitiva. Por lo tanto, se mide en años completos de estudio o último curso aprobado. Aquí no me sirve el tercero básico, ya, pero ¿terminó tercero básico? No, entonces segundo básico. Bien. Existen algunos factores que tenemos que considerar que pueden alterar el nivel de escolaridad. Entre ellos están la ausencia de actividades intelectuales, o sea, que la persona no sea capaz de leer, de escribir en forma frecuente o permanente, o que no lo haya hecho durante mucho tiempo porque no lo requiere. El deterioro cognitivo también lo afecta, la pobreza, más que nada porque la pobreza es un factor predictor de muchas otras cosas, la baja autoestima, la baja valoración que tenga la escolaridad o el aislamiento. ¿Ya? El aislamiento como imposibilidad de acceso a, ¿ya? De acceso a actividades intelectuales, imposibilidad de acceso a escolaridad producto del aislamiento. Y en la parte A, las últimas dos preguntas son la pregunta 8 y 9, donde se mide funcionalidad del tren superior e inferior. La pregunta 8, que es con los brazos extendidos al máximo posible sobre los hombros, tomar con ambas manos un objeto, mide la funcionalidad del tren superior. Bien, aquí es importante que el objeto debe tomarlo con ambas manos y mantener levemente la posición en la línea media. Eso que se ha visto en algunas partes de pasar un objeto de un lado a otro y después bajar inmediatamente las manos, no es el sentido del ejercicio. El sentido del ejercicio es mantener la posición en la línea media. ¿Por qué? Porque yo busco funciones asociadas a tomar el objeto con las manos extendidas. No es simplemente el hecho traumatológico de pasar las cosas. ¿Cuáles son estas funciones? Mido senso-percepción, capacidad de entender y ejecutar una orden, agudeza visual y percepción espacial, ¿ya? Porque tiene que ver que el objeto le va llegando para tomarlo. Bien, reconocimiento del estímulo, control postural y flexibilidad, fuerza de extremidad inferior y superior para mantener la posición, equilibrio, mantención de los rangos articulares. Bien, hay algunos dolores articulares que se producen cuando yo mantengo la posición, no cuando hago el movimiento. ¿Ya? Simetría de extremidad inferior, mantener adecuada base de sustentación en posición de pie, simetría de columna, ausencia de dolor, sobre todo discopatía severa cervical o lumbar, disculpen, me pegué en los audífonos, y adecuada aprehensión. La pregunta 9 mide funcionalidad del tren inferior y la pregunta específica es, en posición de pie, encuclíllese, tome el objeto desde el suelo y levántese. Aquí es importante que el adulto mayor se ponga de pie con los dos pies levemente separados al lado de una silla o de una mesa para apoyarse en caso de que pierda el equilibrio, ya sea al encuclillarse o al pararse. Nosotros tenemos que solicitarle que realice la flexión completa de rodillas y caderas. En este caso yo incluso se lo puedo demostrar y tengo que avisarle que se puede sujetar de la silla o de la mesa en el caso que sea necesario. Bien, aquí, ¿qué es lo que busco? Busco funciones que están asociadas a la acción de tomar un objeto del suelo y levantarse. Senso-percepción, capacidad de entender y ejecutar una orden, agudeza visual, control postural, flexibilidad, fuerza de extremidades inferiores y superiores, equilibrio, mantención de rangos articulares, simetría de extremidades inferiores, mantener una adecuada base de sustentación en posición de pie, simetría de columna y adecuada aprehensión. Y una vez que terminamos esta parte, si el paciente no sale con riesgo de dependencia, pasamos a la parte B. Así que vamos a ver ahora los componentes de la parte B. Las preguntas 1 y 2 determinan riesgo cardiovascular por medio de la compensación y adherencia al tratamiento de la hipertensión y la diabetes mellitus. Bien. En el caso de la hipertensión arterial, nosotros sabemos que hay órganos que están afectados por la presión arterial. El corazón, donde podemos encontrar anginas, infartos, hipertrofias ventricular izquierda, disfunción diastólica y posteriormente sistólica, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca y coros pulmonares. Bien, desde el punto de vista del cerebro, el paciente está más propenso a
ataques isquémicos transitorios, trombosis, hemorragia intracerebral, sobre todo por microneurisma, hemorragia subaracnoidea, infartos lacunares, encefalopatía hipertensiva, deterioro cognitivo en diferentes grados, sobre todo posterior a una ACV. En el caso del riñón, el paciente hipertenso puede desarrollar estenosis arterial renal y nefroesclerosis. En el caso de los hongos, de los ojos, nada que ver, de los ojos se pueden producir émbolos de colesterol, retinopatía hipertensiva, visión borrosa, estrechamiento del campo visual, ceguera por desprendimiento de retina. Y en el caso de las arterias se pueden producir oclusiones de la aorta y sus ramas, claudicación intermitente por trastornos vasculares periféricos de extremidades inferiores y disección aórtica. En el caso de la diabetes mellitus, los órganos que se afectan por la diabetes son el corazón, donde pueden aparecer infartos agudos al miocardio, presbicardia e insuficiencia cardíaca. La circulación periférica, donde encontramos microangiopatías, sobre todo de arterias coronarias, carotidia, femoral, etc. Retinopatía diabética, nefropatía diabética, proteinuria leve hasta insuficiencia renal severa. Desde el punto de vista del sistema endotelial, podemos encontrar una hiperrespuesta a la angiotensión. Y desde el punto de vista del sistema nervioso periférico, aparecen microangiopatías que afectan la irrigación de los nervios periféricos, sobre todo las extremidades inferiores. Por eso, estas dos preguntas son relevantes. Después tenemos las preguntas 3 y 4, donde mide estado cognitivo actual. La pregunta 3 dice lee diarios, revistas o libros. Básicamente esta pregunta es importante porque ya sobrepasando el tema del nivel de escolaridad, el leer es un factor protector del deterioro cognitivo. ¿Ya? Las funciones que están asociadas a leer diarios, revistas o libros son la comprensión lectora, la atención y la concentración, los años de escolaridad para entender lo que uno está leyendo, los trastornos del ánimo y la agudeza visual. Y el Minimental abreviado, donde aquí, ¿qué es importante del Minimental abreviado? Que yo tengo que copiar el resultado obtenido en la parte A, en la pregunta 6, pero tengo que aplicarle el puntaje correspondiente a la parte B, según el puntaje que obtiene en el Minimental. Ejemplo, si en el Minimental obtuvo 14 puntos, en la parte A yo le doy el puntaje correspondiente a los 14 puntos de la parte A, pero en la parte B le voy a dar el puntaje correspondiente a los 14 puntos de la parte B. No repito lo mismo de la A, sino que lo adapto a la parte B. Y el componente B termina con las preguntas 5 y 6, que buscan presencia de trastornos del ánimo, los que generalmente se expresan como sentimientos negativos en la persona mayor. La pregunta 5 dice: en el último mes se ha sentido deprimido. En el caso de que en esta pregunta el paciente tenga un puntaje de 0 o 2, tengo que realizar el Yesabat GDS-15 y derivar a médico para confirmación diagnóstica. La pregunta 6 dice: en el último mes se ha sentido nervioso o angustiado. ¿Por qué es importante esta pregunta? Y todos dirán, no, pero es que es lo mismo de la pregunta 5. No, no es lo mismo, porque en el 60% de los casos los adultos mayores presentan síntomas de angustia que a veces coinciden con depresión, ¿ya? Porque pueden hacer trastornos ansiosos depresivos. En esta pregunta también, si la persona mayor tiene un puntaje de 0 o 2, hay que realizar el test Yesabat GDS-15 y derivar a médico para confirmación diagnóstica. Bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro en qué consiste el EFAM Chile, que es el examen de funcionalidad que está dentro del examen de medicina preventiva del adulto mayor, y nos vemos en la próxima cápsula en la cual vamos a hablar en forma detenida del Minimental abreviado. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.